Bien, vamos a continuar. Tenemos ahí en pantalla otro caso clínico. Muy bien. Denis Romo, ¿podemos leerlo, por favor? ¿Me escucho? Sí. Caso 1. Hombre recién nacido de 15 días de vida. Gestación 1. Padres jóvenes no consanguíneos. Sin AHF de importancia. Nace vía parto vaginal autóxico a las 38 semanas de gestación. Ácar 8 de 9. Peso 34. Talla 48 centímetros. Peso 2.800 kilogramos. Fenotipo Down. Piel marmórea. Extremidades hipotónicas. Desde el nacimiento comienza a mostrar signos de intolerancia digestiva con abundantes residuos gástricos de aspectos biliosos. A pesar de ello, su abdomen se mantenía suave, excavado, evacuaciones con meconio escaso. Se le toma el siguiente estudio. Ok, gracias. ¿Algún término, algún vocablo que no quede comprendido de esa redacción? Marmoria, ok. Es una piel que genera zonas pálidas y zonas como rojizas. Por ejemplo, la piel que tiene el paciente con Down precisamente tiene esa característica. Se ve como una red, zonas blancas, delimitada esa red por estructuras rojizas. Es una zona, incluso se describe que la piel de Down es un tanto más adelgazada y de escama constante. Marmoria me está diciendo con diferente tonalidad entonces. Aspecto bilioso, amarillo verdoso. Eso me dice que seguramente lo que está eliminando tiene ahí contenido biliar. Amarillo verdoso generalmente es la coloración de ese aspecto bilioso. ¿Qué? ¿Algún otro? Bien, del lado derecho tienen una imagen radiográfica. Pónganle ahí a San Google imagen toracoabdominal de un recién nacido. Vean las imágenes que le arroja, obviamente asegúrense que sean normales, y compárenle con la imagen que tenemos ahí en pantalla. ¿Le notan algo distinto? Tiene aire en una parte muy baja, sí, ok. ¿Podrían señalarme las zonas en donde notan esas alteraciones? Ok, bien.
Lado derecho inferior, yo veo, pero no sé. Ok. Doctora, yo veo como que el duodeno debería estar del otro lado. El duodeno del otro lado. Ok, algo está pasando, ¿no? Pero en realidad es la apariencia, no me está diciendo un situs inversus, aunque si no también la silueta cardíaca es llamativa, ¿no? Está muy centralizada, pareciera que también estuviera ahí del otro lado. Pero no, al menos el paciente no se ha evidenciado un defecto de lateralidad. El problema sí son bastante llamativos esas zonas de gas en la porción inferior. Esto tiene un nombre. Por ahí en la literatura, cuando se ve así, justo las zonas que me han marcado ustedes, me dicen, la describen como signo de la doble burbuja. Ay, burbuja. Ese signo de la doble burbuja, a veces lo ven en la radiografía, ya está a nivel postnatal, o a veces desde etapa prenatal, en los ultrasonidos que le hacen, anatómicos, también pueden ver ese signo. De hecho, ¿cuál libro? El Moore, hay un ultrasonido en el tema de gastrointestinal, donde le dice que es el signo de la doble burbuja. Y precisamente el problema está con el duodeno. Cuando duodeno, se atresia o se estenosa, da imágenes como esta, las zonas de gas, como si estuviera dividiendo el gas, literalmente. Por eso es doble burbuja. Cada burbuja son zonas de gas. Entonces, el problema que el paciente presenta con esa zona obstructiva a nivel de duodeno está generando que no existe el camino literalmente hacia todo tubo digestivo. Entonces, alimento que cae a la cavidad oral, llega a esófago, a estómago, intenta pasar duodeno, pero no puede, porque no está bien configurado. Pero sabemos que precisamente las porciones ahí, duodenales, las primeras porciones del intestino delgado, tengo aportación también de contenido biliar. Por eso, cuando se está estancando aquí el alimento, ¿qué pasa? Pues no encuentra un trayecto, pero ya se está llenando de líquido biliar y tarde o temprano, si no tiene un trayecto hacia regiones inferiores de forma adecuada, pues tiende a liberarlo. Por eso está vomitando este paciente. Le dice, su abdomen se mantenía suave, excavado, evacuaciones con meconio escaso. La cantidad de alimento que está llegando a tubo digestivo, segmentos distales de intestino delgado, colon y demás, es muy escaso. Ni siquiera se distiende el paciente después del alimento. Permanece excavado, permanece como si estuviera hundido. Algo está pasando y ese algo está a nivel de duodeno. Entonces, el tema de hoy, vamos a iniciar lo que es tubo digestivo. La intención es que logremos identificar lo que nos plantean aquí como preguntas. Ay, nos dice la primera, ¿qué le sugiere la imagen radiográfica? Ese es un signo de la doble burbuja. Se nos está indicando que hay un problema duodenal. Hay una zona obstruida. Nos dicen el defecto embrionario que tiene el paciente. ¿Cuál es? El duodeno es un tubo en condiciones normales. Es una continuidad con tubo digestivo, pero si este no se configura o queda cerrado, pues no va a haber paso. Entonces, nosotros vamos a ver ahorita en tubo digestivo que aunque lleve el nombre de tubo digestivo, al inicio no es una estructura hueca. Es una estructura que se llena por todos lados de células, está tapizado y ya después hace una estructura hueca. Pero en ese después se puede equivocar en cualquier segmento, generándome problemas obstructivos
a cualquier nivel de este tubo digestivo. ¿Cuál es el defecto embrionario para la condición cromosómica? Nos dice otra vez. En la redacción nos aclaró. Es Down. Los problemas duodenales son de las más frecuentes entidades gastrointestinales en el paciente con Down. Entonces ahí tengo que pensar otra vez, errores no disyunción, meiosis 1, origen materna, en donde un cromosoma 21 adicional viene a generar un complemento anómalo en el paciente, generándome trisomía 21. En este caso, el paciente se está acompañando de un problema gastrointestinal, cuya imagen a nivel radiográfico sugiere doble burbuja, problema a nivel duodenal. Entonces vamos a ver cómo se configura tubo digestivo. En aparato digestivo, ok, escucho, Mauleón. Perdón, doctora. Entonces, ¿un paciente con síndrome de Down puede tener alteraciones de todo o simplemente siempre es una? O sea, puede No, tener en de aparato todo. digestivo también, de todo. Uy. Sí, por eso en un paciente con Down cuando nace, pues se le manda a hacer estudios de todo lo que nos encontremos. Mire, por lo menos por protocolo, se exige que no se vaya a pasar para nada el tamiz metabólico, porque de entrada ahí vamos a ver el funcionamiento de la tiroides. Y si por alguna razón no se le hizo, que no debe ocurrir, se le manda a pedir un perfil tiroideo, porque pueden tener hipotiroidismo. Hay que dar vigilancia a región ocular, porque es muy frecuente que ellos tengan estrabismos, desviaciones de globo ocular y problemas de miopía y demás. Hay que dar seguimiento a que en verdad el paciente escuche, porque está descrito hipoacusia, no escuchan muy bien. Entonces eso va a comprometer el lenguaje que puedan tener. Buscar alteraciones cardíacas, se les manda a solicitar un ultrasonido cardíaco. Tengan o no tengan soplo, por protocolo Down, antes de su primer mes de vida debe de tener un ultrasonido cardíaco. Hay que visualizar la integridad del tubo digestivo. Ya está evacuando, sí o no, presenta vómitos, sí o no, porque precisamente debo de descartar estas entidades. Riñones, muchas veces cursan con riñones en herraduras, quedaron fusionados. Lo mando también a traumatología y ortopedia porque pueden tener displasia de cadera o es más frecuente que tengan pie plano. Lo mando a terapia de física, estimulación temprana, a lo que es rehabilitación para fortalecer su tono muscular. Tiene muchas implicaciones. Un paciente con Down, bien cuidado, claro que puede tener una sobrevida alta y realizar sus actividades como cualquier otro individuo, con buen seguimiento. Pero si no se investiga adecuadamente todo lo que compromete al paciente con Down, se va a mermar su calidad de vida, porque pueden presentar, pues, de todo. Es una gama de entidades clínicas asociadas. Por eso nosotros también a cada rato lo mencionamos, porque es una condición que le permite establecer qué puede pasar a diferentes niveles, ¿no? El pie plano, ¿qué repercusiones da en el adulto si nunca se trató eso? Dolor, e incapacidad de realizar actividades físicas, como correr a grandes distancias sin tener una fatiga importante o dolor importante a nivel de extremidades. Pero nada más. Eso pasa con un arco plantar liso. Y bueno, y si son hombres, tiene sus ventajas, porque no los van a recibir en lo que hacen de servicio militar. Los descartan tan solo por tener pie plano. Pero nada más. Hay dolores que se van a acentuar más si es mujer con el uso de tacón y demás, porque como no tiene un arco, el tacón genera un arco, forza un arco literalmente. Entonces es más frecuente que ellas tengan problemas en cuanto a dolor, pero no tiene otra repercusión. Bien, entonces intentamos establecer cómo se forma el sistema digestivo y obviamente correlaciones clínicas. Lo normal versus anormal. Nosotros, sistema digestivo, aparato gastrointestinal, solemos dividirlo en 3 segmentos.
De hecho, cuando se configura, nosotros le llamamos simplemente, este es el intestino primitivo. Y entonces nosotros dividimos. Este es el anterior, este es el medio y este es el posterior. Y así nosotros lo vamos a estar manejando en esos 3 segmentos. El intestino anterior es el que tiene pues más estructuras, ¿no? El posterior lleva hasta su desembocadura, hasta la región de membrana cloacal. Cada segmento, igual, importante establecer esas correlaciones clínicas. Y finalmente, culminamos con otro par de casos clínicos similar al que hace un momento planteamos. Bien, en esta imagen, independientemente ahí de lo saturado que se ve con el montón de letras que vemos ahí, encontremos los segmentos importantes a estudiar en este capítulo. Tenemos la parte del intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Noten ustedes que el intestino anterior tiene todavía un segmento más craneal, que es precisamente la parte faríngea. El intestino faríngeo se considera un segmento de continuidad hacia tubo digestivo. Sin embargo, es tan especializado que nosotros lo tocamos, lo separamos en otro capítulo. Esta porción es lo que nosotros vemos como aparato faríngeo. Ese es otro capítulo. Entonces, nosotros vamos a estar abordando desde esófago, las porciones obviamente que continúan, estómago, a segmento pancreático, biliar, vesícula biliar, la región hepática, con la serie obviamente pues de conductillos, las formas normales y las formas anormales de cada estructura. Noten ustedes que justo en la primera porción de lo que es ese intestino delgado, que le hemos llamado duodeno, hasta ese nivel termina el intestino anterior. El intestino medio es el más largo, ya que pues es todo el resto de intestino delgado y el intestino grueso en un segmento importante de este. El segmento distal y una parte del transverso del intestino grueso es lo que llamamos como intestino posterior. Pero el más grande, por condiciones anatómicas nada más en cuanto a longitud, es el intestino delgado. Bien, noten también que por acá arriba tenemos... Estás hablando de una porción de segmento del intestino primitivo muy craneal, corresponde al segmento respiratorio. Esto me permite entender por qué algunas entidades de tubo digestivo muy superior, y hablo en región de esófago, pueden tener compromiso con vía respiratoria. Porque al final de cuentas, ambas estructuras, esófago y pulmones con tráquea y demás, todo sistema respiratorio surge de una estructura en común. Cuando esta estructura en común no se separa bien, entonces tengo un compromiso, tráquea y esófago. Compromiso importante. Ok, entonces vamos a empezar nosotros a estudiar con la parte de esófago. Obviamente tenemos que reconocer en qué momento del desarrollo embrionario tenemos que ubicarnos. Y nos reconocemos hacia la 4ª semana de gestación. Una semana de gestación pues muy reconocida a diferentes niveles. Por ahí en estructura cardíaca, desde la 3ª semana empezamos con la estructura cardíaca, pero muchos de los cambios en cuanto a aceptaciones son llevados a cabo en la 4ª semana. Entonces, es una semana extraordinaria de organogénesis. ¿Dónde vamos a estar ubicando la estructura de tubo digestivo si nosotros estamos culminando una etapa de gastrulación, un disco trilaminar, que ahora está generando las diferentes estructuras? Vemos aquí entonces otra vez esas clásicas imágenes de una estructura muy incipiente en el desarrollo embrionario. En amarillo es la sección de endodermo.
Ahora la capa germinativa que tenemos que tener en mente es endodermo. La zona superior en azul sabemos que viene representado lo que es el tubo neural, es una zona ectodérmica. Entonces, por el tipo obviamente de corte que se está teniendo aquí, pues no voy a ver el clásico sándwich de un disco trilaminar, sino aquí ya inmediatamente estoy reconociendo al endodermo. Ese endodermo, pues la parte final. Todo tubo digestivo será en este segmento. Noten entonces cómo tiene una membrana anterior, llamada membrana orofaringe, y una membrana posterior, la membrana cloacal, que se rompen durante un periodo embrionario. Noten también que hay la continuidad en región ventral, y esa continuidad es la porción endodérmica ¿de quién? Del saco vitelino. Conforme el embrión se va plegando, vean cómo el saco vitelino tiene su reacomodo y se va disminuyendo su comunicación y lo único que queda es el conducto vitelino, quien estará de la mano con la porción del intestino medio. Ya el resto de tubo digestivo en sus segmentos craneales y sus segmentos caudales ya no tiene esa correspondencia con saco vitelino. Nada más lo tendrá la porción media. Bien, como en todo, para que nosotros podamos distinguir, esta es la parte de endodermo que se va a transfigurar o se va a configurar, no transfigurar, sino configurar como una estructura de tubo digestivo, pues requiero inducciones. La principal molécula que me ayuda a inducir endodermo de tú tienes que ser tubo digestivo es FGF4. Esta molécula llega y empieza a cambiar esta configuración. No, perdón, me va a establecer que este endodermo no se genere hacia otros derivados, tiene que ser nada más tubo digestivo. Las activinas, otro grupo de moléculas, también participarán de la mano con FF4 para determinar específicamente tu segmento desde craneal hasta caudal, vas a ser intestino. Ojo, toda la parte interna de tubo digestivo es endodermo. Toda la parte interna. Pero hay que reconocer, por ahí seguramente lo han repasado en anatomía o en histología, hicieron comentario. Las cubiertas son musculares. Hay tejido conjuntivo mesenquimatoso que recubre tubo digestivo. Entonces, ese tejido no es endodermo. Ese es mesodermo, hoja lateral, en su hoja esplácnica. Lo que estuvimos repasando la semana previa, casi precisamente al final del capítulo, nos decía, músculo liso, búscalo rodeando al intestino primitivo. La hoja esplácnica va a participar rodeando a esta estructura. Ahora, hay otros factores, hay otras moléculas que controlan precisamente que en la zona endodérmica no se vaya hacia otro sitio. Es decir, si ya te estableciste como esófago, que el endodermo de tubo digestivo no te llegue a invadir. Que el endodermo de tubo digestivo no te llegue a invadir las porciones cardíacas que se van a estar configurando. Debe haber un control. Esos controles son de moléculas FOXF, quien a su vez también se ven favorecidos por modificaciones del propio Sonic. Sonic tiene que expresarse también en todo tubo digestivo. Entonces, hay moléculas que ayudan a que esta estructura, llamada endodermo, me vaya a generar tubo digestivo. Hay otras que controlan esa proliferación para que no me llegue a invadir endodermo
en otros sitios en donde no merece participación. Luego entonces, intestino primitivo, identificar siempre existe el anterior, existe el medio y existe el posterior. Cada zona lleva flujos moleculares. Resulta que aquí la especificación de cada estructura anterior, medio y posterior, esa regionalización, requiere por lo menos estas. OX, un primo hermano llamada para OX, las señales de Sonic, señales de BMP y WNT. Con fines prácticos, ubiquémoslas así, en conjunto. ¿Por qué digo con fines prácticos? Porque ahorita vamos a ver una imagen, por ahí esos libros de texto. El MUR trae una imagen muy buena de este segmento, también el LAGNO. Cada molécula, una variante de esa molécula, me ayuda a especificar un segmento en particular de tubo digestivo. Entonces, todas estas, ese grupo que usted está viendo aquí en pantalla, me ayuda a regionalizar al intestino primitivo. Decir, tú te quedas como anterior, tú te quedas como medio, tú te quedas como posterior. Lo va a regionalizar. ¿Cómo es, a grandes rasgos, esa regionalización? Es representativa la imagen. Por eso les comento en la diapositiva previa. Quédese con la regionalización a grandes rasgos. OX para OX, señales de Sonic, señales de BMP, WNT, le van a ayudar a regionalizar. ¿Quién es anterior? ¿Quién es medio? ¿Quién es posterior? Como usted ve por aquí en esta imagen, subdivisiones de esas familias, pues están generando cada segmento. Cada color me está distinguiendo a la molécula. Son familias de las moléculas que le planteé en la diapositiva previa. Si nosotros hablamos de esófago, CSOX2 está participando. PDX1, la sección de duodeno y páncreas. Resto de intestino delgado, CDXC. CDXA, porciones inferiores. Zona hepática y vía biliar, moléculas OX. Una regionalización detallada. Y por si fuera poco, noten que la región posterior del intestino lleva flujos importantes de diferentes moléculas OX. Noten aquí en amarillo, simplemente me está diciendo, ahí está actuando Sonic. Tal como mencioné hace un momento, requiere Sonic controlar toda esa proliferación de regiones endodérmicas en todo lo que es la estructura del tubo digestivo. Pero este Sonic va a distinguir segmentos específicos como delgado, ciego, grueso, la región de cloaca y demás, por acción de moléculas OX. Eso es lo que me está diciendo este segmento. Por ejemplo, para generar lo que es la región de cloaca, pues requiero que Sonic se vea modificado por OX del 9 al 13. Si requiero el intestino delgado, pues requiero OX moléculas 9 a 10, no me interesan del 11, 12 y 13. Ciego del 9 a 11, del grueso del 9 al 12. Sobrelapan los flujos moleculares, claro está. Pero esa distinción entre ahora participa también esta otra molécula me ayuda a distinguir cada segmento. Entonces, nosotros la intención no es que aprendamos así tal cual el organigrama, no, pero que sepamos que el tubo digestivo se va a ver regionalizado por familias de moléculas OX para OX, señales del propio Sonic, señales de BMP, WNT. Cada segmento recibirá una participación en especial. De hecho, uno de los que sí vamos a estar mencionando ahí constantemente es cuando mencionemos páncreas. Páncreas PDX1 es por excelencia uno de los grandes que ayuda a configurar la estructura. Entonces, páncreas PDX1, váyalo grabando. El resto, tome como representativo. Noten entonces que las moléculas OX durante el desarrollo embrionario están en todo.
Columna vertebral, la familia OX, me ayudaba a distinguir la forma específica de esa columna vertebral. Es decir, es como si las OX dieran los detalles, dieran las finuras de las estructuras. Por eso son muy importantes. Empecemos entonces con intestino anterior. Intestino anterior, sabemos que las porciones pues, más craneales me van a estar distinguiendo la faringe y sus derivados, vías respiratorias inferiores. Entonces, si yo me voy con ese dibujo, con ese esquema de la región de la derecha, esto es la zona de la faringe primitiva. Esto lo vamos a estudiar nosotros como aparato faríngeo. Viene aquí el esbozo de la estructura respiratoria y resulta que su continuidad, este pedazo es el esófago, que va a tener que alargarse obviamente. Veremos estómago, veremos la porción de, la primera porción de intestino delgado llamado duodeno. Incluiremos la estructura hepática, la estructura biliar, la estructura pancreática. Esto es intestino anterior. Ahora, ¿qué estructura de vascularización tendremos que correlacionar inmediatamente cuando me hablen de intestino anterior? Tenemos que reconocer que a partir del gran vaso, de esa famosa aorta dorsal que hemos estado mencionando más de una ocasión, hay una saliente llamada tronco celíaco. Es la serie de ramificaciones o derivados del tronco celíaco quien terminará irrigando la zona del intestino anterior. Empezamos entonces con esófago. Como ustedes notaron en la imagen previa, pues el esófago al inicio, pues es una estructura corta. Entonces lo primero que debe ocurrir es que el esófago se vaya alargando. Por eso aquí dice alargamiento de lo que es la estructura. Y ese alargamiento, y me regreso, obedece en gran parte a los cambios que se llevan a cabo en la estructura cardíaca y en la estructura pulmonar. Entonces, viene el crecimiento de la región del esófago. La longitud final de la estructura esofágica se adquiere al final de la 7ª semana, antes del periodo fetal entonces. Como mencioné hace un momento, toda la parte interna, incluyendo las porciones glandulares, es endodermo. La parte de cubierta tiene algunas especificaciones en el esófago, porque el esófago pues tiene su porción de músculo liso y tiene también una porción de músculo estriado, lo que lo hace bastante especial. No es simplemente un tubo, tiene cubiertas particulares que permiten su función, ¿no? A la parte de músculo liso, que lo vamos a encontrar abajo en ese esófago, es la hoja esplácnica. La parte de músculo estriado proviene de células mesenquimatosas de arcos faringios. Esta parte de arcos faringios en cuanto a estructura muscular la estaremos retomando una y otra vez en aparato faríngeo. Como usted nota, cada vez más mencionamos arcos, bolsas, hendiduras faríngeas. Tenemos que empezarlas a tomar en cuenta. PCX simplemente me está diciendo par craneal décimo, es importantísimo para la estructura esofágica. Ahora, viene el crecimiento del esófago, pero está tapado, se cierra por completo. ¿Por qué? Porque proliferan células epiteliales en su interior. Eso hace que la luz del esófago se vea obstruida. Pero pues no siempre va a estar así. Hacia la 8ª semana, justo final del periodo embrionario, ya para partir al periodo fetal, viene la recanalización. ¿Y qué es esto de recanalización? Pues de ser una estructura tapizada de células, pues ahora genérate un hueco para que en verdad sea un tubo.
Y entonces ya viene, ahora sí tal cual, un esófago como una estructura tubular que permitirá el paso de lo que el producto puede estar deglutiendo. Bien, nos vamos con las imágenes. Aquí en las imágenes me están indicando esa correlación o esa estrecha relación que tiene con la porción respiratoria. Es la misma estructura endodérmica. Imagine usted entonces que es una estructura única llamado endodermo que tiene que separarse. Una saliente es para el divertículo respiratorio, pero al inicio están comunicados. Vemos aquí otra imagen, cómo está comunicada esa porción del intestino anterior con la porción o la saliente al divertículo respiratorio. Este divertículo respiratorio pues me está generando ya cambios, los esbozos y luego entonces empieza a distinguirse como porción pulmonar, tiene una tabicación, se forma una especie de bordes que me están delimitando, tú eres intestino anterior y tú vas a ser la porción de la tráquea, pero ambos serán una sola estructura. Por eso es muy importante que esta segmentación en tu pulmón y tu región de esófago se genere de forma adecuada. De lo contrario, ambas estructuras estarían comunicadas. En la imagen de la derecha, de hecho esta la vamos a ver también en aparato faríngeo, me representa precisamente los arcos faringios. Aquí a nivel del cuarto, las células mesenquimatosas que están saliendo de este cuarto arco faríngeo me van a estar configurando la porción muscular. ¿Puedo cambiar? Bien, en esta otra imagen nos plantea lo mismo. Vean, nos pone en amarillo la región endodérmica. La cubierta, ya hemos mencionado, pues tiene que ser células de mesodermo. Viene el divertículo, la zona que me va a configurar la parte respiratoria. Si nosotros tratamos de visualizar justo este segmento, nos vamos a encontrar con esto, ¿no? El nivel de sección es donde está el plano en verde y nos encontramos con la imagen de abajo. Vean que aquí está comunicado todavía. Hay una sola estructura. Sé que una porción se va a convertir en el esófago y la otra porción en la porción de la tráquea, ¿no? Estas son las crestas, se están generando como un estrangulamiento de la estructura. Son pliegues traqueosofágicos o cresta traqueosofágica que terminarán cerrándome la estructura. Nuevamente viene el crecimiento ahí del esbozo de la extremidad pulmonar. Cada vez más se están fusionando las crestas hasta que, justo precisamente coincidiendo con la generación de una estructura de las dos esbozos de la estructura pulmonar, entonces ya a este nivel tengo perfectamente una separación. Tú eres esófago, tú eres tubo laringotraqueal o el segmento hacia región pulmonar. Debe de estar precisamente bien separado. No debe haber ninguna comunicación. La zona interna, tanto de la región esofágica como la región que va hacia vía respiratoria, sigue siendo endodermo y sus cubiertas son células mesenquimatosas provenientes de mesodermo. Luego entonces, ya sabemos cómo genero esa estructura esofágica. Si hemos recalcado tanto que debe de separarse por completo con región de la tráquea y segmento pulmonar, si esto no se lleva a cabo de forma adecuada, tenemos ahí la primera correlación clínica, cuando precisamente quedan fusionadas. Y este grupo de entidades lleva un nombre, se engloban todas como las atresias esofágicas. Pero hay algunas variantes. Algunas configuran lo que le llaman fístula. Ay, me faltó el acento.
traqueoesofágica. El grupo de entidades completas, repito, es atresia esofágica. Cuando hay una atresia esofágica, entonces la luz del esófago pues está bloqueada. Se bloquea prácticamente. Al haber un bloqueo, entonces decimos, pues no se recanalizó entonces. Esa estructura quedó tapada. Eso es simplemente una atresia esofágica. Y si no hay una recanalización, pues no tengo una configuración o una continuidad hacia segmentos finales de tubo digestivo. Entonces veo un compromiso importante. Y la variante que pongo ahí como fístula traqueoesofágica, eso quiere decir que el paciente trae una ausencia de recanalización, tengo una atresia esofágica, y una fístula es una comunicación. ¿Una comunicación con quién? Pues el esófago con la tráquea. Y eso quiere decir que en el momento que tenía que separarse ese tabique, lo que está haciendo es que se aplaste hacia una región un tanto posterior y evite esa separación completa. Me genera una comunicación. Al tener esa comunicación, pues la región de tráquea está comunicada con esófago en diferente nivel. Por eso vemos aquí esa imagen. Por ahí nos ponen, acá está. Es en 8 semanas de gestación. 8 semanas de gestación. SDG. SDG. Octava semana. Poco les puse meses. No me digan. Déjame rectifico de una vez para modificar. No, doctora, en la diapositiva de ahorita de la patología es que decía abajo. Por eso dije, caray, dije, escuché mal a lo mejor en el principio. No, 8 semanas. Octava semana. Sí. En esta. Ay, sí es cierto. Dije de una vez lo corrijo. Si no se me van a confundir muy feo. 8 semanas, perdón, ese es error mío. No, octavo mes no tiene caso, sino cómo deglute el producto. Doctora, perdón, me confundí. Ahí está. Uy, ya no escuché. Bueno, ¿qué es lo que vemos entonces en las imágenes? Diferentes variantes o categorías precisamente de este grupo de entidades llamadas atresias esofágicas. Noten ustedes el segmento incompleto de la región esofágica. Esto es una atresia esofágica. Hay diferentes, ¿no? Hay atresias esofágicas que tienen su comunicación en segmento proximal. Esta es la fístula. Hay atresias esofágicas que tienen una comunicación con tubo digestivo en segmento distal. De hecho, esta variante, la del inciso C, son de las más frecuentes. Hay atresias esofágicas en donde la comunicación es proximal y distal. Y hay atresias esofágicas, de hecho, el nombre o la categoría no hace alusión en realidad al defecto de base, porque lo único que se conserva es la fístula traqueoesofágica. Entonces, todos estos entran en ese espectro de categorías que se llaman así, atresia de esófago. Si en la condición clínica lo único que hay es una atresia sin comunicación con esófago, con tráquea, perdón, ahí nosotros tenemos que considerar simplemente un problema de recanalización. Pero cuando hay también una fístula, entonces tenemos que plantearnos que en el momento que tenía que separarse, se desvió totalmente ese tabique traqueoesofágico, el que tiene que aceptarlos, un tanto posterior, generándome una separación incompleta.
quedan comunicados ahí en un segmento. Dependiendo de dónde esté el sitio en donde se haya desviado, pues tendremos las proximales, las distales, ambas o simplemente nada más la comunicación. Cada una tiene de esas un nombre. Algunas, por ejemplo, esta del E se le llama en forma de H por la apariencia que tiene. Es una atresia esofágica en H. Las otras las describimos así: atresia traqueoesofágica distal, atresia traqueoesofágica proximal, atresia sin fístula o doble fístula. Bien, la primera nada más es una atresia, no tiene comunicación. El B es una comunicación proximal, es atresia esofágica con comunicación o fístula proximal. El C es la atresia esofágica con fístula distal. El D, doble fístula. Y el E es el que le llaman en H. No es atresia como tal, simplemente es una comunicación. Escucho, Muñoz. Me confundí poquito. Entonces, la fístula va a ser lo que es de la comunicación, pero entre esófago y tráquea, ¿sí, no? Ajá, Es por lo del tabicamiento. exactamente. Ok, Fístula, entiéndalo como una comunicación. ok, entonces la atresia va a ser la comunicación ya de lo que es el estómago con la tráquea. No. No. La atresia es que queda incompleto lo que es el esófago. Esta es la zona de atresia, como muñoncitos, literalmente, que se ven ahí. Esta es la zona de atresia. Atresia es que no se desarrolla. Aquí en este caso no hubo una canalización, una recanalización hacia el otro segmento de esófago. Por eso es una zona atrésica, se bloquea. Y la comunicación es la fístula. Eso se le llama fístula. Atresia es no se desarrolla, se bloquea la continuidad, y fístula es comunicación. ¿Más o menos? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Ok? ¿Cómo se puede sospechar esto en un bebé? ¿Cómo se imagina? Tienen el recién nacido. ¿Cómo van a sospechar que tiene un problema de este espectro? Reflujo, ok. Alimento que le dan, alimento que se regresa. Bien, prenatalmente pudieran sospechar algo, es decir, en el ultrasonido prenatal, ¿qué pudiera hacerlo sospechar? Hacerlo sospechar nada más. Estreñimiento prenatal, pues de hecho los bebés prácticamente no deben evacuar prenatalmente. Hay pequeñas, pero muy pequeñísimas. ¿Oligodramios? Oligo, poco líquido, al contrario, por ahí vi que me pusieron el contrario, polidramios. Poli, demasiado líquido. ¿Por qué polidramios? Recuerde que el recambio del líquido amniótico en gran parte es por esa deglución que realiza el producto. Pero imagínense el líquido que está pasando, cavidad oral, esófago, pues no tiene por dónde. Entonces se regresa. Entonces las atresias esofágicas se sospechan prenatalmente por polidramios. Ese es un dato. No quiere decir que polidramios sea igual a atresia de esófago. Recuerde que planteamos también varias opciones de polidramios. ¿Ok? Bien. Ya nació. Tiene el antecedente de polidramio, sospecha. Ok, le intentaron dar alimento y se regresó. ¿Cómo le hago para diagnosticarlo? ¿Cómo se lo imagina? Radiografía, pero esa radiografía a lo mejor la hago acompañar de algo, ¿no?
Una forma muy sencilla, imagen con la que hacen que tome un líquido especial el bebé, ¿ok? Por bajo peso o pequeño. Sí pueden nacer restringidos, pero no significa que sea atresia. Se le pone una sonda exactamente, una sonda orogástrica. Esta es la sonda. Esta es la sonda. Vean el inciso A, ¿qué pasó con la sonda? Se regresó, no pasa. En el inciso B, hasta ahí topa. ¿Por qué decimos que el inciso A es una atresia con fístula y el inciso B solamente es la atresia? ¿Qué nos hace intuir eso? Que en el A, doctora, está a nivel de la tráquea. Ok, parece una opción. Y hay otro detalle. Doble burbuja, no. Aquí hay mucha estructura de gas, estoy de acuerdo, pero no es un signo de doble burbuja. Si fuera doble burbuja por acá, del otro lado, encontraría la zona de gas. Y entonces no pensaría en atresia de esófago, sino una atresia de duodeno, más abajo, ¿no? Y la sonda no tendría por qué regresarse a este nivel. ¿Qué otro dato? Porque en un pulmón de la A no se ve aire como en el B. Ok, es llamativo, de hecho sí. Aquí es menor, la imagen pulmonar izquierda. A diferencia del B. Ok, nos acercamos. ¿Por qué no se verá igual el mismo aire? ¿Qué estará pasando? Vean también la parte inferior. El inciso B no se ve tal cual la burbuja gástrica. En el inciso A, esta es la burbuja gástrica. Cuando hay una atresia de esófago, entonces no hay una comunicación con el resto del tubo digestivo. No tiene comunicado hacia el estómago. Por eso no hay aire en estómago. Tiene aire en estómago. ¿Por qué? Si está atresia, si es una atresia de esófago, sí. Pero tiene una comunicación ¿con quién? Con un área donde le llega aire. Entonces, gracias a la comunicación con vía respiratoria, la zona gástrica tiene aire. Pero eso pues sí me puede comprometer hasta el funcionamiento pulmonar. Entonces, esta es con fístula y esta es solamente la atresia. Tan solo la imagen de burbuja gástrica me permite sospechar quién tiene una fístula y quién no. La fístula, recuerde que es comunicación de tráquea con esófago y lo que haya en cada segmento me puede perjudicar al otro. ¿Con fístula es menos abrasiva en el paciente? Sí, en realidad sí. De hecho es la más común y la que más fácil se puede modificar a nivel quirúrgico y la que tiene mejor pronóstico. El problema es esta. Las atresias esofágicas que le llaman tipo 1, sí se ven muy comprometidos los pacientes y es la que correlaciona mayor malformación en los pacientes. Entonces, no son cualquier cosa. Algunos simplemente es una variante tipo C o tipo 3, así en esas categorías. Y les va bien a los pacientes. Otras les va mal, se complican bastante. Inciso A tiene la atresia con comunicación a la región pulmonar. Es una fístula traqueoesofágica. ¿Por qué? Porque veo una burbuja gástrica.
Está entrando aire al segmento de tubo digestivo, a nivel más distal, ¿no? En el inciso B es la atresia, pero no tiene la burbuja gástrica. Eso quiere decir que no está entrando aire a la zona de tubo digestivo. ¿Más o menos? Siempre habrá una burbuja y en la otra no. Siempre habrá burbuja mientras haya comunicación o haya fístulas. Si no hay fístulas, no voy a encontrar burbujas, burbuja gástrica, ¿sí? Obviamente asociado ahí con mi sonda. Lo normal en una radiografía de un paciente que no tiene ningún problema es que sí veamos la burbuja gástrica, ¿no? No porque tenga una fístula, no, porque simplemente ese aire está entrando por tubo digestivo, lo normal. Bien. Luego tenemos estas. Del lado izquierdo, pues tiene el esquema ahí en un dibujito del problema. En rojo se pinta tubo digestivo. Esto es en el estudio, le llaman esofagograma. Aquí es donde hace un momento pusieron algo de le dan a tomar algo al bebé o al paciente y están viendo el tránsito, ¿no? Eso es el esofagograma. Vean aquí, pasa y luego disminuye. Pasa, disminuye. Son acercamientos. Al final de cuentas alcanza a llegar al otro sitio, pero hay una zona estrecha. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el término de cuando se estrecha una zona? ¿Atrofia? Ay, no escuché bien, ¿me lo repite, por favor? Ok, estenosis, por ahí lo pusieron. Exactamente, es una estenosis. Estenosis de esófago. Atrofia es si queda un tanto más delgado o más chiquito incluso, ¿no? Es estenosis de esófago. Sí hay recanalización, sí, pero quedó incompleta. Entonces, imagine que aquí cuando tenía que generarse todavía la estructura hueca por completo, un tubo verdadero, empezó a recanalizar, pero los segmentos de pared quedaron incompletos, entonces quedó un segmento que está tapizado de células y nada más la parte de en medio está hueca. Eso hace que se disminuya la luz, obviamente. Entonces, la estenosis es el estrechamiento de la luz del esófago. Disminuye la luz porque hay recanalización, sí, pero está incompleta. Cuando no hay recanalización por completo, hay zonas atresias. ¿Bien? Entonces, esto es estenosis de esófago. Y muchas veces las estenosis o la falta de recanalización de forma adecuada es por un compromiso vascular. No se digan, se estén cometiendo los cambios en la zona interna y quede la zona como obstruida. Lo puede ser en cualquier sitio a lo largo del esófago, pero hay un sitio de mayor frecuencia, es en la parte pues, distal del esófago y es más frecuente las particiones de estenosis. Y obviamente pues el paciente se va a manifestar como una, puede haber vómitos de material digerido, del cerebro que lo regreses, puede haber atrofias de cansancio. Ok. Bien. Hasta ahí nos quedamos hoy. ¿Alguna duda?